Y en este caso, ¿verdad?, me enfoco en los propósitos de Santiago que él tiene al escribir. Uno de los propósitos que él tiene, porque si se fijan, el capítulo pasado era el capítulo acerca de la fe. Capítulo acerca de la fe. Y en ese capítulo de la fe, Santiago está confrontando a los cristianos de su tiempo y de todos los tiempos, diciéndoles, es importante que cada uno de nosotros evaluemos nuestra vida, evaluemos nuestra fe, para determinar si verdaderamente tenemos una fe salvadora o no. Porque sí existe la fe muerta, existe la fe demoníaca y existe la fe dinámica. Y nos dice, esas dos primeras fe, una basada únicamente en el intelecto, la otra en las emociones, dice, no es suficiente para salvar a una persona. Entonces está diciendo, dentro de una misma congregación puede haber personas que están engañados a sí mismos de estar creyendo que todo está bien con ellos espiritualmente cuando no está bien espiritualmente con ellos. Entonces, él se preocupa por eso, si se fijan, si lo vemos desde esa perspectiva, como en el capítulo 1, donde habla de las pruebas, las tribulaciones, las tentaciones, es como si él estuviera diciéndonos, miren, si usted es un verdadero creyente y su fe es una fe dinámica, usted va a confrontar las pruebas, las tribulaciones, va a confrontar las tentaciones de una manera correcta, de una manera bíblica, de tal manera que usted va a ser exitoso sobre ellas. Si usted no es creyente, si usted no tiene una fe dinámica, si su fe es muerta, si su fe es demoníaca, entonces va a ser siempre derrotado por las tentaciones, va a ser siempre desanimado, va a responder de una manera equivocada a las tribulaciones que esta vida va a traernos a todos nosotros, no importa qué tan fieles o infieles seamos al Señor, todos tenemos que pasar por tribulaciones, porque Él nos dijo, ¿verdad?, nos advirtió que en este mundo íbamos a tener tribulaciones, en este mundo. Lo que nosotros deseamos, cuando deseamos no tener tribulaciones, estamos en realidad deseando el cielo, porque allá no va a haber, pero aquí sí va a haber. Y entonces un cristiano maduro, un cristiano que está lleno de su palabra, lleno del Espíritu Santo, va a poder confrontar tribulaciones, pruebas, tentaciones de una manera bíblica, de una manera madura. Pero el no cristiano, por supuesto que no. ¿Okay? Y asimismo, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que al aplicar esta idea general de Santiago, pues también nos hace ver esto, como diciendo, mire, si usted es un verdadero cristiano nacido de nuevo, entonces usted va a poder controlar su lengua. Y él nos dice, ¿verdad?, la lengua por nosotros mismos, en nuestra propia humanidad, con nuestras propias fuerzas, no la podemos domar. Dice, porque está controlada por la carne, está controlada por el mundo, está controlada por Satanás, y como vamos a ver, dice, está controlada por el mismo infierno, dice. Entonces se necesita un poder superior a nosotros para poder controlar la lengua. Está diciendo, y si vemos, ¿verdad?, la conexión que existe con el corazón, con nuestra lengua, con lo que hablamos, dice la Escritura, ¿verdad?, que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Entonces, el Santiago está diciendo, si usted es una persona que tiene una fe dinámica, que ha nacido de nuevo, Dios le puso un corazón nuevo. Un corazón que es sensitivo a Él. Ya no, dice, le quitaré el corazón de piedra que teníamos antes y pondré un corazón nuevo en ustedes, un corazón sensitivo, un corazón que verdaderamente es un corazón que va tras el corazón de Dios. Y entonces sí vamos a tener nosotros el poder para poder controlar la lengua y que no sea, como lo presenta aquí, ¿verdad?, algo destructivo. Por eso nos presenta los 6 cuadros que vimos la semana pasada y que los presenta de 2 en 2. Vimos que el freno y el timón nos dicen que la lengua tiene el poder, ¿para qué? ¿Quién se acuerda de ustedes?
para dirigir, ¿verdad? Acuérdense que se los puse fáciles que empiezan con la letra D, las tres. La lengua tiene el freno para dirigir bien o mal, ¿verdad? Que puede dirigir para bien o para mal. Y luego la lengua como fuego, como un animal venenosa, la lengua tiene el poder para destruir, ¿ok? Y luego vimos que el 5 y 6, la lengua puede ser una fuente, una higuera, o sea, tiene el poder para deleitar, para deleitar. Entonces, la semana pasada comenzamos nosotros a ver lo primero, el poder para dirigir, el freno y el timón. Y como les dije, la semana pasada vimos nada más de una manera general, ¿verdad? Esta idea que Santiago nos está presentando. Por eso vimos, ¿verdad?, que dice, cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. ¿Okay? Y usa ejemplos para hacer ese contraste, esa comparación de decir, sí, la lengua es tan poderosa como un caballo. ¿Verdad que un caballo salvaje usted no se atrevería a tratar de montarlo así nomás? No, ¿por qué? Porque es más poderoso que usted, es más fuerte, es la idea. Dice, pero si le pone freno, entonces ya hay oportunidad de amansarlo, ya hay oportunidad de controlarlo. Entonces así el Señor dice, la lengua también, así como un caballo se puede controlar, la lengua también se puede controlar. Pero necesita haber algo que intervenga. Y para nosotros sabemos que eso es el poder de Dios, el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Por eso nos dice la Escritura que nosotros estemos tan llenos de la palabra de Dios para que hablemos y cantemos. Y habla ahí, ¿verdad?, en Colosenses, de una manera que sea para edificación para las personas. Entonces, así es como lo presenta. Y luego dice, fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a la voluntad del piloto. ¿Okay? Entonces, vemos que otra vez nos dice, ¿verdad? Sí, dice, un barco es enorme y poderosísimo, que a pesar de ser tan poderoso, tan grande y tan peligroso, se puede controlar con un timón. Lo mismo, la misma analogía, su lengua es grande, poderosa, pero se puede controlar también. Y ese control, sabemos, bueno, una vez más, y vamos a estar viendo que solamente el Señor se requiere de una mano fuerte para poder tener control sobre el timón, y se requiere del poder de Dios para que pueda tener control sobre nuestra lengua. Entonces, sabemos, ¿verdad?, cuán importante es que nuestra lengua dirija a las personas por el buen camino. ¿Por qué? Porque, pues, muchos de nosotros somos padres, ¿verdad?, y tenemos hijos. ¿Cómo los estamos dirigiendo? ¿Cómo los estamos impactando con nuestras palabras, con nuestra comunicación, con nuestra lengua? Para bien, para mal. Para edificación, para destrucción. ¿Cómo lo estamos haciendo? Y ahí es donde tenemos que ser bien sinceros. Lo mismo, ¿verdad? Los jóvenes en su relación con sus amistades, con sus padres, con ustedes como hermanos, hermanas, todo eso se aplica porque el Señor dice que vamos a tener que dar cuenta de nuestras palabras. Todos vamos a tener que dar cuenta. Nadie va a poder decir, es que yo estaba muy chico, era un jovencito, era una señorita. Y va a decir, no, todos son responsables de dar cuenta de sus palabras. Entonces, por eso es que tenemos que entender eso. Entonces, al ver esto, ¿verdad? Quiero que, como les dije la semana pasada, voy a comenzar con el versículo 1. En el versículo 1 dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Y les decían, hay quienes han tomado ese versículo como excusa para decir no. Cuando le dicen, bueno, ¿podría usted enseñar en la escuela? No, yo soy bíblico, la Biblia dice que no hay que ser maestros. Yo no. Yo nomás escucho, pero no, yo no voy a enseñar. ¿Está diciendo eso ese pasaje?
Porque si estuviera diciendo eso, diría, hermanos míos, no pretendan todos ustedes ser maestros, ¿verdad? Pero ¿verdad que no dice todos ustedes? ¿Qué dice? Muchos, no todos, ¿verdad? Entonces está nomás diciendo, hay algunos que no deberían de ser maestros o pretender ser maestros. ¿Verdad que eso es lo que está diciendo? No está diciendo, nadie debe ser maestro ni se le ocurra porque se va a ir al infierno. ¿Verdad que no está diciendo eso? No, o sea que nosotros podemos hacer unas interpretaciones que no son bíblicas, exageradas, le inventamos nosotros y no nos quedamos en lo que verdaderamente está diciendo la Biblia, cuando ahí claramente está diciendo, muchos, no pretendan muchos de ustedes. Santiago sabía, ¿verdad?, la situación de esa iglesia y sabía del deseo de algunos de querer ser maestros y él les dice, muchos de ustedes nomás no califican, no deberían de tratar de ser maestros, porque acuérdense, les dice, va a haber un juicio más severo para el que toma ese rol de maestro, ¿verdad? Como en este caso, ¿verdad?, la palabra maestro es en el griego, didaskaloi. Se usaba para los rabinos y para cualquiera que funcionaba en un papel oficial de enseñanza o predicación, ¿verdad? Como eran en el Nuevo Testamento los ancianos de la iglesia, que nosotros también sinónimo es pastores de la iglesia. Entonces, en ese sentido se usa la palabra el didaskaloi, que es aquí la palabra que está usando Santiago. Entonces, es lo que está diciendo, ¿verdad? Que si alguien quiere ser un anciano, un pastor de la iglesia, que es un predicador, dice, tenga mucho cuidado. Asegúrese usted que esto verdaderamente proviene de Dios. Que esto es un llamado de Dios. Que usted está preparado para este ministerio. No se quiera adelantar, no quiera hacer las cosas de una manera que no es de acuerdo a Dios. ¿Por qué? Porque el juicio será aún mayor para usted por no haber hecho las cosas como Dios manda. Entonces es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, que debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad?, con lo que hacemos, porque no es que nos esté tratando de desanimar y decir, hey, calladito, yo no quiero que anden enseñando ustedes a nadie, no anden enseñando, porque si ustedes están enseñando, yo los voy a juzgar bien feo. No, porque vemos a través de toda la Biblia que es el deseo, la voluntad de Dios, que nosotros les enseñemos a otros, ¿no? Simplemente, ¿qué es la gran comisión? ¿No es para todos nosotros, los creyentes? Y dice la gran comisión, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enséñenles. ¿Qué está diciendo el Señor? Quiero que ustedes sean maestros, con los que no saben nada, con los que saben menos. Enséñenles. Dice, a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Se fijan? Ese es el principio bíblico, hermanos. Que lo que nosotros recibimos, lo compartamos. Lo que el Señor nos ha enseñado, ¿para qué es? ¿Para que se acumule y se acumule? ¿O es para que se comparta? Es para que se comparta. ¿Se acuerdan la ilustración que tenemos de los mares allá en la tierra santa, en la tierra prometida? El mar de Galilea, el mar salado. ¿Cuál es la diferencia de esos dos mares? El mar de Galilea es el mar que es de gran bendición para toda la sociedad. Y el mar salado, nada, al contrario, hasta enfermedades produce. Y la diferencia es que el mar de Galilea es un mar que recibe agua y reparte agua. Recibe y da, recibe y da. Hay un fluir de su agua, por eso es un mar que tiene vida. Hay peces, hay toda clase de bendiciones que hay ahí. Pero en el mar muerto, por eso se llama mar muerto, entra agua y no da nada.
Nada sale, ahí se estanca y se estanca como el Salton Sea, ¿verdad? Que nomás está empeorando y empeorando, pudriéndose todo. Así está el mar salado, nada más empeorando y empeorando. Y esto es lo que nos puede pasar a nosotros, que nomás recibimos y no compartimos lo que hemos recibido del Señor. ¿Y saben qué es lo que es muchas veces eso? Que nos creemos la mentira de Satanás. Y Satanás nos dice, hey, todavía no sabes mucho. Hasta que sepas más, entonces sí. Y ahí estamos callados porque todavía no sé mucho. Ahora, ¿usted cree en la casualidad o cree en la soberana voluntad de Dios? ¿En qué cree más? Ok, cuando nosotros creemos en la soberana voluntad de Dios, las situaciones en las que nosotros nos confrontamos, nosotros las interpretamos como que es la voluntad de Dios para mí. No es casualidad, no es suerte, no, es parte de la voluntad de Dios. Entonces, si yo me presento con una situación de que un compañero de trabajo, un amigo de la escuela, un vecino viene y me presenta su problema, su situación que está pasando, ¿cómo lo voy a interpretar? Voy a decir, ay, no, esto no es para mí porque yo no sé mucho. Le voy a decir al pastor que él se encargue de esta situación. Un caso para el pastor. ¿Será así? No, bíblicamente no. Bíblicamente dice, ten fe. Yo te estoy probando porque la fe para que crezca es puesta a prueba. O sea, una prueba es un reto. Cuando tú dices, no, esto no es para mí, yo no puedo. El Señor está diciendo, confíame, a ver si no te voy a recordar todas las cosas que te he enseñado. Aquí dice la Biblia que Él nos recordará todas las cosas, por eso viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros y dice, yo recordaré todas las cosas. Entonces tenemos que creer y confiar. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes han experimentado eso, que en su temor y todo, se han aventado al ruedo y se han puesto a ayudarle a una persona. Y ya después, cuando están en su casa, dicen, yo ni pensé que sabía todo esto. Mira nomás. Y se siente bien a gusto, se siente usted bien bendecido. ¿Por qué? Porque se dejó usar por Dios. Y Dios fue el que le trajo a su memoria y le recordó lo que usted ha aprendido. Y entonces no se estancó como el mar salado, el mar muerto, sino que usted se hizo como el mar de Galilea, que fue de bendición para otras personas. ¿Por qué? Porque fluyó lo que entró, fluyó hacia afuera, se lo compartió a alguien más. Porque no, el decir, me falta más conocimiento, no es como si fuéramos unas computadoras y pueda ver en mi archivo de documentos que tengo y digo, sí estoy lleno de documentos, ¿cómo no? ¿Verdad que no puede ver eso? Ahí está nada más, no lo puedo ver, pero es por fe que creo que ahí están los archivos y el Espíritu Santo en el momento va a sacar lo que se necesita. Ok, esto ya sabes, lo has oído, mira, órale, voy a sacar y lo va a sacar y lo va a usar. Y lo va a usar a usted. Y usted va a sentir la bendición de haber sido usado por el Señor. Entonces, el Señor en la Biblia nos dice que sí, nosotros tenemos que enseñar, que hasta va a ser de bendición para nosotros cuando nosotros compartimos lo que sabemos. Sea mucho, sea poco, no le hace, usted compártalo. No es por casualidad que el Señor lo puso en esa situación, no es por accidente, es nada más la voluntad de Dios para su vida. Y usted lo tiene nada más que hacer por fe. Entonces Santiago no puede estar en contra de lo que el Señor nos enseña a través de la Biblia, diciéndonos, no hagan eso, ustedes no enseñen, porque si ustedes enseñan, va a venir una maldición sobre ustedes. No está diciendo eso, por supuesto que no, al contrario. Fíjense, el apóstol Pablo, cómo se sentía en cuanto a compartir lo que él había recibido, en cuanto a enseñar, predicar. Dice, sin embargo, predicar o enseñar la buena noticia, el evangelio, no es algo de lo que pueda jactarme. Dice, estoy obligado por Dios a hacerlo. O sea, no es ninguna gracia de parte nuestra que lo hagamos, sino que es una obligación que tenemos como hijos de Dios de compartir
el Evangelio. Dice, qué terrible sería para mí si no predicara, si no enseñara la buena noticia. Qué terrible. O sea que él estaba consciente que hay consecuencias cuando nosotros no obedecemos a Dios, cuando nosotros no vivimos de acuerdo a lo que sabemos de la palabra de Dios, que nomás lo ignoramos, lo pasamos por alto y decimos, no, yo tengo el tipo de cristianismo que es de buffet, yo escojo nomás lo que yo quiero. Ese es mi tipo de cristianismo de buffet, yo escojo, esto sí, esto no, esto sí, esto no, nomás lo que me gusta. Nomás lo que me gusta. No, en la vida cristiana y en el servicio al Señor tenemos que hacer de todo, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. ¿Ustedes creen que en el ministerio, por ejemplo, mi ministerio pastoral, todo me es agradable y todo me gusta de lo que abarca el ministerio pastoral? No, soy sincero, hay cosas que no me gustan, me gustaría que no sucedieran. ¿Ustedes creen que me gozo y les digo, hermanos, mañana hay un funeral, gloria a Dios, qué bueno, estoy preparando? No me gustan los funerales. Claro que entiendo lo que es la oportunidad de compartir el Evangelio, de todo lo demás lo entiendo, pero en realidad yo prefiero una boda que un funeral. Hay cosas que preferimos y hay cosas que no nos gustan. ¿Creen ustedes que me gusta a mí la confrontación para disciplinar a un miembro de la iglesia? ¿Creen ustedes que es de gran gusto? No, hay muchas cosas, ¿verdad?, que podría decirles pero tenemos que hacerlas. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios y es lo que sabemos bíblicamente que tenemos que hacer. Tenemos que hacer. Y así también eso es aplicable para todos nosotros. Y no nomás decir, no, pues yo nomás hago lo que a mí me gusta, lo que me trae satisfacción. ¿No? Todo lo tenemos que hacer, todo lo que dice la palabra de Dios. Y es lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? Ay de mí, si no hago lo que yo sé que debo de hacer. Y no es una gracia si yo lo hago, simplemente es lo que yo debo de hacer. Es una responsabilidad, una obligación y un privilegio. Cuando conocemos las Escrituras, vemos que el enseñarles a otros lo que sabemos es un privilegio, porque vemos que en la Biblia dicen que los ángeles nos tienen envidia, que a ellos les encantaría poder predicar el Evangelio cuando ven lo glorioso, lo hermoso que es, pero para ellos no les has dado esa oportunidad, es para nosotros. Fíjense nomás. Y luego nosotros nos dejamos engañar por Satanás, por nuestra carne, y lo vemos como, hasta hay quienes lo ven tal vez como una maldición. Ay, esta de la gran comisión, ¿a poco yo tengo? No, ay, chale, no. Cuando en realidad es un gran privilegio de poder compartir lo que hemos recibido nosotros. De gracia recibiste, de gracia da, dice la Escritura. Tenemos que darlo. Entonces, Santiago, cuando dice, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Él conocía, ¿verdad?, que tal vez muchos de los que querían ser maestros lo querían hacer por motivaciones equivocadas. ¿Verdad que uno puede hacer algo bueno, como es la enseñanza de la palabra de Dios, con una motivación mala? ¿Lo cree usted? ¿Que pueda eso suceder? Sí, cualquier cosa que nosotros veamos como buena puede tener una motivación mala. Y podemos engañar nosotros a los hombres porque nosotros no podemos ver las motivaciones, ¿verdad? Pero a Dios no lo engañamos porque Él sí ve la motivación, las razones por las cuales hacemos las cosas. Por eso el Señor, cuando dice que no juzguemos, es en referencia a los motivos de las personas. Nosotros podemos juzgar nada más las acciones, el comportamiento, porque ahí está a la vista, eso sí puedo juzgar, pero los motivos no los puedo juzgar porque eso no está a la vista, solamente Dios puede juzgar la motivación de las personas. Entonces, razón equivocada, número 1, ¿okay?, que puede ser con motivo egoísta. Personas que quieran ser maestros,
que quieran ser ancianos de una iglesia, que quieran ser pastores de la iglesia, y entendiendo, ¿verdad?, el contexto de aquel tiempo, es diciendo, miren, ustedes ven a un rabino quiere decir un maestro, ¿ok? Y pues había rabinos, ¿verdad?, fariseos, había rabinos saduceos, escribas, que eran maestros de la ley, maestros de la palabra de Dios. Entonces podían verlos y les dice, puede ser que al ver ustedes la vida de un rabino, las circunstancias en las que vive un rabino, puedan ustedes, por motivos equivocados, egoístas, desear lo mismo de ellos. ¿Por qué? Porque un rabino tenía una posición muy alta en la cultura, en la vida del pueblo de Israel. Un rabino tenía mucho prestigio, reconocimiento, eran personas conocidas por todos, o sea, fama. Tenía prestigio. Entonces puede ser que algunos digan, ay, sí, yo quiero que me reconozcan, yo quiero tener fama, yo quiero que todos vean y sepan lo bueno que soy para hablar, para predicar, para enseñar, de lo que se están perdiendo la gente. Tenían poder. ¿Por qué? Porque ellos mismos se consideraban, y así como lo veía la gente, las personas que tenían la palabra final. ¿Por qué? Porque ellos decían, miren, yo soy el que he estudiado la palabra de Dios y esta situación es así y punto. Y punto. Entonces tenían poder. Y luego, como ellos crecían en poder, es con sus interpretaciones de la palabra de Dios. Con sus interpretaciones hacían más leyes para controlar y manipular a la gente. Por eso, si se fijan ustedes, Jesucristo muchas veces aclaró, dijo, ustedes han oído, pero yo les digo, Con eso estaba diciendo, miren, ustedes han oído de sus maestros, esta interpretación de las Escrituras está mal. Y yo se las voy a aclarar, es así y así y así. Siempre que ustedes vean a Jesucristo diciendo, ustedes han oído así, pero es así, Él está corrigiendo las interpretaciones que hacían los maestros de la ley en aquel entonces, y lo hacían con ese propósito, de poder tener más control sobre la gente, de poder ellos tener más poder, que dependieran más de ellos, de sus interpretaciones. Mucha gente ya dependía de ellos, necesitaban saber exactamente, como ustedes han fijado, hay iglesias, por ejemplo, aquí hay una iglesia, la Luz del Mundo. Hasta si usted quiere ir a Mexicali, tiene que consultar con el pastor. Pastor, ¿será voluntad de Dios que yo vaya a Mexicali? Y él tiene que ver, déjeme ver, a ver qué dice Dios. O sea, ¿se fijan el poder que puede tener una persona sobre la gente? Así está. Y por eso en ese sistema, ¿saben qué es lo que pasa? Por ejemplo, un hombre solterón, viejo, le puede pagar al pastor dinero para que diga que Dios le ha dicho que esta muchacha se tiene que casar con él, y se casan. No se vayan a ir, no voy a tener aquí vacía la iglesia la próxima semana y se vayan a ir para allá. Se vayan a llevar el marranito y allá lo vayan a usar, ¿verdad? Para pagar. No vayan a hacer eso. Pero es nomás un ejemplo de las muchas cosas que pasan para tener poder sobre las personas, de cómo usan la religión, distorsionan la Biblia, interpretaciones equivocadas para tener control. Y eso ha sucedido siempre, hermano, no es nuevo. Entonces, razón, motivo egoísta, respeto. A nadie se le respetaba más que al rabino, que al maestro. Fíjense, de acuerdo hasta a las interpretaciones que hacían los rabinos de la palabra de Dios, tenía la gente que darle
más respeto y más valor a un rabino que a sus propios padres. Porque decían, mire, sus padres lo único que hicieron es que los trajeron a esta vida. Y yo, como rabino, yo los voy a llevar a la otra vida. ¿Se fijan cómo usaban, interpretaban, distorsionaban para que tuvieran la gente un gran respeto por ellos, dependieran grandemente de ellos? Es más, hasta tenían dentro de sus interpretaciones que, por ejemplo, que en caso de que fueran invadidos y se llevaran preso a sus padres y a un rabino, que la prioridad era primeramente rescatar al rabino. Y eso estaba dentro de sus interpretaciones de ellos por eso. ¿Okay? Entonces, cuando personas ven todo eso, ¿no creen ustedes que muchos con motivaciones egoístas deseaban ser maestros? Y Santiago les dice, no, señores, ustedes le entran con esas motivaciones y el juicio va a ser más severo. El juicio va a ser severo para ustedes, porque esa no es una motivación correcta, sana, bíblica para hacer eso. ¿Okay? Ellos, ¿verdad? Dentro de las motivaciones egoístas había la avaricia. La avaricia, ¿por qué? Porque, pues, con todo esto que les he dicho de la imagen que tenía un maestro, pues eran bendecidos, ¿verdad? Había gente que les regalaba joyas, les regalaba dinero, les regalaban propiedades, cosas así. De tal manera que si usted estudia, fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes, eran ricos. Ricos eran. Entonces, ¿no cree usted que algunos quisieran ser eso para tener todo esto? ¿Se está animando usted? Lo estoy convenciendo que quiera hacer. Entonces, eso es lo que pasa. Pero fíjense, como les digo, las motivaciones, uno no las puede ver, pero Dios sí las puede ver. ¿Por qué creen que Jesucristo esto dijo de esos maestros? Dice en Mateo 23. Dice, ¿podrías pensar que estos maestros judíos y fariseos eran Moisés? La forma en que siguen inventando tantas leyes. Esto es Jesucristo hablando. Está evaluándolos, está desnudándolos delante de la gente, diciendo, miren, cualquiera pudiera creer que Moisés todavía está vivo, puesto que siguen ellos inventando leyes y leyes y leyes, como si no hubieran sido ya dadas de una vez y para siempre, siguen inventando. Y luego dice en el versículo 5, dice, todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Aquí se ponían unas cajitas, vean ustedes los dibujos de los maestros, ponían aquí. Y cuando ya andaban ellos en el mercado donde había más gente, se detenían y meditándola. Y todos, wow, ese hombre sí es un hombre de Dios. Yo quisiera ser como él. Y empezar, todo era, como dice ahí, ¿verdad? Para que los vean y los admiren. Entonces muchas veces cuando usted admira a alguien, usted quiere ser así, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yo admiro a puros greñudos, ¿por qué será? Entonces, fíjense, dice, por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa para que la gente piensa que son muy obedientes a Dios. Te digan, el Señor Jesucristo, que sí puede ver las motivaciones, dice, todo ese egoísmo es para mí, para que me vean, para que me engrandezcan a mí. No tiene nada que ver con la honra y gloria de Dios, no tiene nada con servir a Dios, no, es para mí el propósito, egoísta.
Versículo 6 dice, cuando van a la sinagoga o asisten a fiestas, les encanta que los traten como si fueran los más importantes. Oh, rabino, aquí está el rabino, oh, el rabino, oh, el más importante, el asiento más importante, el lugar más importante, la mejor comida, todo así para los rabinos. Pues dice el versículo 7, les gusta que la gente los saluden en el mercado con gran respeto y que los llame maestro. Maestro. Entonces Santiago dice, hey, cuidado con ustedes que quieren ser maestros por estas motivaciones equivocadas, egoístas. No debe ser así. Entonces, si se fijan ustedes en ese pasaje, ahí vemos que tienen prestigio, tienen poder, tienen respeto. Y como les digo, la historia misma nos dice, la Biblia misma nos dice que eran personas que se habían enriquecido por su misma posición, se habían enriquecido. La avaricia. Y es lo mismo, como les digo, todo eso sigue sucediendo desde el Antiguo Testamento. Vemos cómo profetas fueron comprados con dinero que para maldecir al pueblo. Bueno, tantas cosas que vemos a través de las Escrituras, de la avaricia, el dinero, cómo puede ser una persona que haga algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Creen ustedes que siga sucediendo eso? ¿Que haya predicadores, pastores por motivos equivocados? ¿Muchos o poquitos? Pues nomás prenda la televisión y va a ver cuánta manipulación hay, cuánta distorsión bíblica para manipular a la gente. Porque si se quedan en una doctrina no se puede manipular a la gente. Se le enseña, pero no se le manipula. Por eso fíjense, desde el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro 2:3 dice, llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Está diciendo, el juicio de Dios ya les está pisando los talones. Parece que no, pero sí. Y usted va a ver en la televisión, el otro día escuchaba uno, fíjense, el reto de mayor fe que puso este predicador ahí en la televisión. Dijo, yo sé que muchos de ustedes no tienen dinero. Yo sé que no tienen dinero. Pero ustedes saben que los principios bíblicos ustedes tienen que plantar en buena tierra para que les dé fruto al 100%. Y este ministerio es fructífero. Hemos recibido tantos reportes de todas las bendiciones. Bueno, ya empezó a decir, y el reto es este. Para usted que no tiene dinero, pero tiene una tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que les dijo? Dice, el reto no es que usted dé $20. El reto no es que usted dé $100. El reto es que usted dé hasta el límite de su tarjeta. Ópale. ¿Por qué? Dice, porque así usted va a estar verdaderamente mostrando una gran fe, y una gran fe es recompensada con una gran bendición. ¿Ya los estoy convenciendo? Entonces, ¿se fijan ustedes la manipulación? Y mucha gente que no sabe la Biblia dice, ay, pues sí, yo necesito una gran bendición, estoy tan enfermo, sí, métale la tarjeta todo, tengo capacidad para 5,000, tengo capacidad para 1,500, y le meten todo. Fíjense nomás, gente que no tiene dinero. Ahora, y es bíblico, ya la Biblia nos había advertido de eso, dice, llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Es nomás cuestión de tiempo. Es nomás cuestión de tiempo y va a venir el juicio sobre ellos. Entonces, vemos que Santiago está diciendo, muchos de ustedes no deben ni siquiera pensar en ser maestros porque tienen razones, motivos equivocados, egoístas. En segundo lugar, otra razón es tiempo equivocado. Tiempo equivocado es porque tal vez usted ni son creyentes, son inconversos.
O si son verdaderos creyentes, puede ser que sean nuevos convertidos. Son nuevos convertidos y ya quieren ser ancianos de la iglesia, ya quieren ser pastores en la iglesia, cuando son nuevos convertidos. Porque acuérdense, hermanos, que Santiago, mucho de su énfasis tiene que ver con que si verdaderamente la persona es salva. Es salva. Porque acuérdense lo que vimos aquí en el capítulo 2, versículo 14, dice: ¿de qué sirve, queridos hermanos y hermanas? Se hasta habla a los mismos que quieren ser maestros, está dirigiéndose. Si dicen que tienen fe y son cristianos, pero no lo demuestran con sus acciones, ¿puede ese tipo de fe salvar a alguien? ¿Sí o no? No, entonces está diciendo, muchos de ustedes ni siquiera son salvos. ¿Y ahora ya quieren ser maestros? Nomás porque va a haber dinero, va a haber fama, va a haber poder, va a haber todo eso. Porque muchas personas pueden ver eso, como yo veo, ¿verdad? Esa gente, mucha gente de la televisión, como ese pastor que les digo que estaba en la televisión diciendo eso. Yo ni creo que ni que sea salvo ese señor. Yo tampoco. Ni lo creo. O sea, yo nomás es mi opinión personal, no puedo estar equivocado, pero es mi opinión personal después de lo que he visto, lo que he oído de sus enseñanzas. Digo, porque sí puede haber una persona que le entra a la iglesia, no es ni cristiano, y empieza a ver el movimiento y dice, ay, muchos dicen, aquí hay feria. Y empiezan con sus manipulaciones y todo, y de repente porque tienen verbo, que es lo que muchas iglesias dicen, oh, este habla muy bien, tiene verbo, y ya este debería ser pastor, y ya los ponen de pastor. Y empieza la manipulación, empieza el robo, y entonces, porque ni son salvos. Entonces Santiago sabía que dentro de esa congregación había algunos que por la evidencia de sus vidas no tenían una fe dinámica, una fe salvadora, pero querían ser maestros, querían ser ancianos, querían ser pastores. Dice, no, porque entonces sí, el juicio de Dios va a ser más severo sobre ustedes, va a ser más severo sobre ustedes. Así es que ni la piensen, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, un tiempo equivocado, una persona que es inconversa. O sea, ¿sí creen ustedes que pueda haber pastores inconversos? Sí, cuando yo estaba en el seminario, hermanos, nos llegó la noticia de un maestro en el seminario bautista en Nueva Orleans que se convirtió. Un maestro en el seminario que se convirtió, que reconoció que él verdaderamente no era cristiano. No era cristiano. Fíjense, y sin embargo era un maestro de teología y se convirtió. Me acuerdo que nosotros ahí los estudiantes todos nos quedamos. Hasta uno de los alumnos ahí, vacilón, le dijo al maestro, ¿y usted ya se convirtió? Entonces, puede pasar. A mí no me pregunten eso, ¿eh? Eso puede salvar, y es lo que Santiago está aquí diciendo, ¿verdad? Está diciéndoles, ¿puede ese tipo de fe salvar a alguien? No, claro que no. Entonces, es el tiempo equivocado. Ni siquiera todavía eres verdadero cristiano y ya quieres ser maestro. Segundo lugar, nuevo convertido. Ok, vamos a decir, eres un verdadero cristiano auténtico, pero tienes poco que te convertiste. Olvídate. Cualquiera de nosotros dice, ¿y qué tiene? Si él tiene el deseo y tiene el llamado de Dios y tiene verbo, ¿qué? ¿Qué impide? Bueno, pues impide la palabra de Dios, porque dice 1 Timoteo 13, dice, el pastor no debe ser un nuevo cristiano porque puede volverse orgulloso de sí mismo, y el orgullo viene antes de una caída. La caída de Satanás es un ejemplo, dice la paráfrasis. Así es que bíblicamente la Biblia nos dice, no, es algo muy serio ser maestro oficial en una iglesia. Esa persona tiene que ser llamado por Dios. Tiene que prepararse seriamente, porque el
enseñar la palabra de Dios es una gran responsabilidad. Decir, miren, esto es lo que dice Dios. Esto es lo que dice, es una gran responsabilidad. Por lo tanto, les dicen, no lo tomen así tan a la ligera. Puede ser que sí sea de Dios, que sí tengas un llamado de Dios, pero todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo. Necesitas pasar por un proceso para que verdaderamente puedas madurar tanto en carácter, puedas madurar en conocimiento de la palabra de Dios y verdaderamente puedas ser un anciano, un maestro, un pastor en la obra de Dios. Pero así como ellos querían, no, ¿verdad? Por eso que Santiago no intenta refrenar a aquellos que Dios llamó y dotó para enseñar. Eso no es lo que Santiago está tratando de hacer, ¿verdad? Sino que él aconseja a todos los que tienen la oportunidad de enseñar a hacer grandes esfuerzos para considerar la seriedad de la enseñanza de la palabra de Dios y para asegurarse de que tienen una comprensión precisa de la verdad que intentan enseñar. Si no has logrado tener eso, todavía no es el tiempo de Dios. ¿Para qué adelantar a una persona antes de su tiempo? Dice ahí, el peligro está en que se le suba. Se le suba y entonces caiga en la condenación del diablo, que eso fue lo que le pasó a Lucifer, se le subió. Y entonces es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, no. Y es lo que Santiago también está reafirmando y diciendo, no debe de ser. Por eso Santiago les exhorta a estar seguros de que su deseo de enseñar estuviera de acuerdo con la voluntad de Dios, que supieran que era la voluntad de Dios y no nomás el deseo personal de ellos. No nomás el deseo personal de ellos, sino la voluntad de Dios. ¿Ok? Bueno, le daré, me quedan 5 minutos. Bueno, 5 minutos, vamos a ver qué tan rápido le podemos dar para introducir el segundo punto. El segundo punto, la lengua tiene poder para destruir. Dice aquí que la lengua es como un fuego, que es como un animal ponzoñoso. ¿Okay? Dice, de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque, dice. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Entonces, está claro el ejemplo que nos está poniendo, ¿verdad? Claro que él está usando palabras, imágenes para que nosotros podamos tener idea de lo que es la lumbre y poner, por ejemplo, el fuego como ejemplo, porque es diferente al agua. ¿Ha visto usted alguna vez que una gota de agua que caiga se convierte en un océano? ¿Puede hacer eso, una gota de agua? Pero una chispa no se puede multiplicar en un incendio tremendo, una chispa. Por eso es que pone ese ejemplo. Y nosotros sabemos, tal vez usted no ha sido testigo ocular, pero ha oído de los incendios que nosotros tenemos aquí por los vientos de Santa Ana, aquí en California, ¿verdad? Como una chispa, porque eso es lo que son. Dice uno, bueno, ¿y quién hace esos fuegos? Solos, ¿verdad? Por la misma leña seca que hay, viene el viento fuerte y nomás con que haya esto entre dos pedazos de leña seca, se hace una chispa y ¡fum! Empieza un fuego. Miren, vamos a ver un corto video de los fuegos aquí en California, para que tengamos una imagen más clara, ¿verdad? De lo que es el poder de la lumbre destructiva, cómo puede correr y destruir acres y acres. These 4 fires alone have burned territory out bigger than the city of Atlanta, and the strong warning is that it's about to get worse. Overnight, the toughest fire in Ventura County closed in on the town of Ojai, burning around Highway 33.
expecting, this year to see snow on that mountain, and now things on fire. Powerful Santa Ana winds gusting up to 80 miles an hour are making these fires extremely dangerous, very unpredictable. Unprecedented is right, Gail. 4 large fires are burning north and west of Los Angeles. The threat level index is red in Ventura and Los Angeles counties. It was raised to purple in some places. That is a level that has never been used before. Winds subsided Wednesday, but have picked up again, fanning flames across Southern California. Devastated. And every time we talk to this in the same boat. Where the flames are now out, often nothing is left. Cat Merrick and Chris Corsones returned to their home in the Ventura hillside. It is now in ashes. The photos and the mementos and the, family heirlooms, they're gone and they're not coming back. As the Thomas fire inched towards Santa Barbara County, this man pulled over the side of Highway 1 and rushed to rescue the man. The 405 was closed for hours near the famous Getty Museum Wednesday as the Skirball fire crossed the freeway. I know, the whole mountain's on fire. In Bel Air, the same fire ripped through multi-million-dollar homes, while firefighters on the ground worked away. Here in Los Angeles County, more than 1,500 people are battling a creek fire. 250,000 people have been evacuated, and more than 12,000 acres burned. ¿Se fijan ustedes? Nomás un ejemplo para que vean lo destructivo que es el fuego. Fíjense como este último fuego, dice, ya ahí, en ese día, ya llevaba destruido una extensión más grande que la ciudad de Atlanta. Nomás se imaginan ustedes lo devastador y lo poderoso que es el fuego. Entonces, como por ejemplo también, en octubre de 1871, siendo yo un niño entonces, comenzó, algunos de ustedes así creen, comenzó un incendio en el granero O'Leary, o sea, en el granero de este señor O'Leary en Chicago a las 8:30 de la noche. Acabó su cigarro, él, como lo hacen, ¿verdad? Lo apagan, ¡pum! Lo tiró. Y al ratito comenzó un incendio ahí. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Sí, se quemó su casa, se quemó su granero, pero no solo eso, 17,500 edificios fueron destruidos completamente. ¿Se imaginan ustedes? 17,500 edificios fueron destruidos. Y luego, 100,000 personas quedaron sin hogar. Si ya nomás pensar que todos nosotros nos quedemos sin hogar, ¿verdad que es una tragedia? Ahora, 100,000 personas. Póngase a pensar lo que hizo ese incendio, con esa chispita, lo que produjo. Le costó a la ciudad más de 500 millones de dólares en los 1800. ¿Cuánto sería ahorita? 500 millones de dólares en los 1800. ¿Puede imaginar lo costoso? Lo mismo pasa aquí. Toda esa destrucción que hace la lumbre, uno puede decir, bueno, pues nomás se quemó las montañas, se montaron. Sí, pero toda esa madera que se quemó, que se usa para negocio, hace que suba el costo de la madera. Hace que suba el costo de la construcción, o sea que tiene consecuencias todas esas pérdidas que una chispita causó. Por eso, hermanos, fíjense, 300 personas murieron y fueron pocas en realidad, para toda la destrucción que hizo. Casi todo Chicago se quemó en ese tiempo. Entonces, hermanos, nuestras palabras pueden comenzar incendios. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Tengan mucho cuidado con su lengua. Ustedes pueden producir un incendio que haga una destrucción completa de su familia, de sus amistades, de su iglesia, de la gente que vive a su alrededor. Tengan cuidado. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra que
es clara y nos advierte a cada uno de nosotros sobre el poder destructor que tiene nuestras palabras. Ayúdanos, Señor, a creer lo que tú nos estás diciendo y que al salir de aquí verdaderamente podamos poner en práctica lo que tú nos has enseñado en este día, Señor. Esa es tu voluntad, que vivamos lo que aprendemos, que lo compartamos con otras personas, Señor. Gracias te damos por tu paciencia, porque sabemos que te fallamos de alguna o de otra manera, Señor, pero también sabemos que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que eso se haga una realidad en el corazón, en la vida, en la lengua de cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos para la honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.